Es uno de los lugares más icónicos de los reinos de los hombres, hogar de una batalla decisiva en la Guerra del Anillo. Sus orígenes se remontan a los días de gloria de Gondor, mucho antes de que existiera el reino de Rohan. Hoy en Nerd of the Rings español cubrimos la fortaleza de Cuernavilla y el sistema defensivo conocido como el Abismo de Helm. La gran fortaleza de las Montañas Blancas septentrionales tiene su origen en los primeros días de Gondor, posiblemente en la Segunda Edad durante el reinado de Isildur y Anarion. Se encuentra en el extremo occidental de las tierras de Calenardon. Allí, sobre una estribación negra de la montaña que llegaría a conocerse como la Roca del Cuerno, se construye la fortaleza que más tarde sería conocida como Cuernavilla. En ese tiempo el asentamiento recibe el nombre de Aglarond. El muro del abismo se construye para cubrir el espacio entre las estribaciones de la montaña, cerrando el profundo valle. El muro mide aproximadamente 6 metros de alto y es lo suficientemente ancho como para que 4 hombres puedan caminar lado a lado sobre él. La fortaleza y el muro están conectados por una escalinata. La fortaleza, al igual que su vecina del norte, Isengard, fue originalmente hogar de gondorianos y cumplió un papel fundamental en la defensa del paso entre las montañas nubladas y las montañas blancas. Con el paso de los siglos y los milenios, a medida que los días de gloria de Gondor se desvanecen y el reino sufre plagas y guerras, las tierras de Calenardon quedan enormemente despobladas. Sin embargo, al comenzar la Tercera Edad tardía, los jinetes del norte, conocidos como los Eothed, acuden en auxilio del senescal Cirion de Gondor. A cambio, Cirion entrega a los hombres de Eor las tierras de Calenardon. Así, en el año 2510 de la Tercera Edad, esas tierras pasan a llamarse Rohan, y los señores de los caballos serán conocidos desde entonces como los Rohirrim. Los Rohirrim toman posesión de sus nuevas tierras, incluido el reino de Aglarond y su gran fortaleza. En su propia lengua la llaman Súthburg, que significa Fortaleza del Sur, mientras que la ya mencionada Isengard es la Fortaleza del Norte que protege el paso de Rohan. Uno de los acontecimientos más famosos en la historia de la fortaleza ocurre en el año 2758 de la Tercera Edad, y llevaría a un cambio de nombre tanto para la fortaleza como para todo el sistema defensivo. La historia comienza en el año 2754, cuando Helm, hijo de Gram, noveno rey de Rohan, gobierna desde la capital Edoras. Ese año, Freka, un dunlendino que también tenía ascendencia rohírica, intenta amenazar al rey para obligarlo a concertar el matrimonio de su hija con Wulf, el hijo de Freka. En respuesta, Helm golpea a Freka con el puño, matándolo y ganándose el nombre de Mano Martillo. 4 años más tarde, Wulf regresa a Rohan con una gran fuerza de dunlendinos, reforzada por enemigos de Gondor que habían desembarcado en el sur. Helm y sus soldados luchan contra ellos en los vados de Lisen, pero son derrotados y los sobrevivientes se retiran a la Súthburg. Mientras Wulf arrasa las tierras de Rohan y toma el trono del rey en Edoras, Helm queda sitiado en la Súthburg. Se verían obligados a soportar un invierno largo y brutal. Durante este tiempo, el rey caía en furia profunda y salía durante las noches heladas. Hacía sonar su gran cuerno de guerra y luego partía para ejecutar su venganza. Vestido de blanco, acechaba a sus enemigos como un troll de las nieves y los mataba con sus propias manos. A medida que el asedio continuaba, los hijos del rey eran asesinados, y aunque Helm se consumía por el dolor y el hambre, su cuerno seguía resonando en el abismo, infundiendo miedo en los corazones de los dunlendinos mientras los cazaba. Una mañana, los hombres de Rohan despertaron y descubrieron que Helm había muerto durante una de sus incursiones nocturnas. Su cuerpo fue hallado congelado en la nieve, todavía de pie y listo para luchar. El sobrino de Helm, que se había retirado con otra fuerza a El Sagrario, reuniría a sus hombres para derrotar a los dunlendinos y se convertiría en el 10º rey de Rohan, el primero de la segunda línea. La fortaleza y el área circundante serían rebautizadas en honor a su rey caído y a sus hazañas. Aglarond pasa a ser conocido como el Abismo de Helm, y la Súthburg es rebautizada como Cuernavilla, en honor al cuerno de guerra del rey que llenaba de terror a sus enemigos. Entre los Rohirrim existía la creencia de que a veces, en el abismo,
el espectro de Helm Mano Martillo todavía vagaba, defendiendo la fortaleza de los enemigos de Rohan. Se da a entender que el abismo de Helm habría cumplido un papel en la protección de los Rohirrim en múltiples ocasiones, porque en la tercera edad tardía se afirma que el abismo de Helm nunca había caído ante un enemigo, y que el muro del abismo jamás había sido penetrado. Como sabemos, esto último sí ocurriría durante la batalla de Cuernavilla en el año 3019. A diferencia de las películas, después de ser liberado de la influencia de lengua de serpiente, Theoden busca llevar la batalla hasta Saruman. Conduce a su ejército desde Edoras hacia Isengard, mientras Éowyn guía a la población civil hasta el Sagrario, ya que es más defendible que Edoras. En el camino, Theoden es advertido por soldados que se retiran de los vados de Lysen. Isengard ha liberado sus fuerzas. Incluso su fuerza de 1000 jinetes no sería rival para 10.000 Uruk-hai y Dunlendinos. Theoden se retira al abismo de Helm, y al igual que el gran rey de antaño, se prepara para soportar un asedio sobre Cuernavilla. Allí conocemos a Gamling el Viejo, el líder de los guardianes del dique de Helm. Los orcos y los dunlendinos marchan hacia el abismo de Helm, donde usan cientos de escaleras en un intento de escalar el muro del abismo. Los defensores, liderados por Aragorn y Éomer, logran rechazar estos ataques. Mientras la ofensiva continúa, un puñado de orcos consigue infiltrarse a través de una alcantarilla, convirtiéndose en los primeros enemigos en poner un pie dentro del muro del abismo. Después de su ataque, son rápidamente expulsados, y Gimli supervisa a los hombres de Rohan mientras bloquean la alcantarilla. Sin embargo, los Suruk vuelven a entrar por la alcantarilla, esta vez usando un artefacto de Saruman, y provocando una explosión que abre un agujero en el muro del abismo. La gran defensa del abismo de Helm, que había resistido durante tanto tiempo, ya no podía proteger a los Rohirrim. Mientras algunos soldados, entre ellos Gimli, se retiran a las cavernas centelleantes, otros, incluido Aragorn, entran en Cuernavilla. Una vez más, los Uruk intentan usar el poder explosivo de Saruman para abrir una brecha en la fortaleza. En ese preciso momento, el cuerno del abismo de Helm vuelve a sonar, y Aragorn y Theoden conducen a los hombres de Cuernavilla junto con los de las cavernas en un último esfuerzo desesperado contra los invasores. Atraviesan a sus enemigos y llegan al dique de Helm. Para sorpresa de todos, al amanecer del 4 de marzo, los Ucornos habían llegado y bloqueado la retirada del ejército de Saruman. En ese momento también llega Gandalf el Blanco, después de haber reunido a Erkenbrand y a 1000 hombres del Folde Oeste. Cargan contra las filas enemigas. Los dunlendinos sienten tanto terror al ver al mago blanco que ya no pueden luchar, y los orcos pierden completamente el control y se retiran hacia los árboles, donde todos y cada uno de ellos son destruidos por los Ucornos. Después de la batalla, los dunlendinos que se habían rendido reciben la amnistía del rey Theoden, y se les permite regresar a sus hogares con la condición de que nunca vuelvan a emprender hostilidades contra Rohan, ni crucen el río Isen. Los dunlendinos muertos durante el asedio son enterrados en su propio túmulo, de forma más honorable y separados de los Uruk. En cuanto a los orcos muertos, son dejados en un montículo que desaparece al día siguiente. Los Ucornos se habían marchado durante la noche y en su lugar había un gran montículo cubierto de piedra. Considerado el lugar de descanso final de los orcos de Saruman, nunca más crecería nada sobre aquella colina, y ningún hombre volvería a poner un pie sobre el Otero de la Muerte. Poco se sabe del abismo de Helm después de la Guerra del Anillo, aunque sabemos que albergaría una nueva colonia del pueblo de Durin. Las cavernas centelleantes, lideradas por el señor Gimli, hijo de Gloin. Las cavernas centelleantes estaban destinadas a convertirse en uno de los reinos más importantes de la Cuarta Edad, ayudando en la reconstrucción de la Puerta de Minas Tirith y estableciendo una gran amistad con Éomer, el 18º rey de Rohan y el primero de la tercera línea. Aunque su muro había sido abierto por las fuerzas de Saruman, ningún enemigo de Rohan conquistaría jamás el abismo de Helm. Si quieres escuchar mi narración del Silmarillion, puedes apoyarme en mi canal de narraciones Santia VO, el link está en la descripción del video.
Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal. Mati Benítez, Argentino 97, Javier Quintana, CRSM, Holker, Jonathan Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Esteban Gómez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, El Rastim, Hassan Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.